tenemos en línea a la persona con la que íbamos a hablar, Javi, sí. Ella es Erika, es directora del CENS 458, Juan C, digo, porque queremos hablar con ella a raíz de que nuestro compañero Guillermo Troncoso, al que le agradecemos el dato, publicó en datajudicial.com.ar esta mañana que están en alerta por que cientos de docentes pueden quedar sin trabajo en los CENS de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué son los CENS? Son profesores de los centros de educación de nivel secundaria. Así que vamos a hablar con Erika, que nos va a ampliar este problema, ¿no? Que van a tener diferentes docentes. Erika, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Karina. ¿Cómo te va? Bien. Contanos, Erika, sobre este problema, este estado de alerta de ustedes, vos sos directora, pero de los profesores del CENS. Sí, en realidad mi cargo de base es preceptora provisional. Sí. Estoy en la misma situación que están todos mis compañeros. Estamos hablando de entre 4.000 y 5.000 docentes en la provincia de Buenos Aires que están en la misma situación de revista que yo, que somos provisionales. Y estamos en esa situación de revista porque es la Dirección General de Cultura y Educación la que no nos permitió titularizar las horas cátedras y los cargos. ¿Sí? Las titularizaciones o cualquier acción estatutaria se tienen que dar anualmente en todos los niveles y en todas las modalidades. La nuestra es una modalidad, ¿sí? Somos docentes de centros educativos de nivel secundario, como vos bien dijiste, pero de la modalidad de adultos. Y manejamos, en realidad las autoridades manejan un presupuesto casi inexistente para lo que es nuestra modalidad. Sí, es una modalidad muy golpeada. Sí. ¿Sí? Erika, discúlpame, pero sí. para el que no llega a saber, la Sí. palabra provisionales significa, o sea, que ustedes no tienen un cargo definido, simplemente están ahí contratados con hilitos, como quien diría, y cuando se les ocurre a ellos dicen, ya está, hasta acá llegaste con tu labor, te vas. Sí, nosotros accedemos iba a decir pruebas de selección, por actos públicos, sí, como cualquier docente, pero no en las titularizaciones, sino en los actos públicos para provisionalidades. Sí. Así accedimos al cargo, después debería haber un acto público de titularización interina, que es lo que no hubo en más de 10 años. Nosotros fuimos durante todo ese tiempo, somos docentes con mucha antigüedad. La última titularización masiva se dio en el 2012, pero con requisito a tener 3 años de antigüedad el 2010. Y en ese momento se contempló que no teníamos estabilidad laboral y que ellos eran, ¿sí?, las autoridades los responsables, por lo tanto decidieron regularizar la situación de aquellos docentes con una titularización masiva, que en realidad masiva no lo es del todo porque tenés que reunir ciertos requisitos. De hecho, tenemos muchos compañeros que estaban trabajando ya en el 2009 y continúan trabajando al día de hoy y no pudieron titularizar. Yo estoy desde el 2011 y tampoco pude acceder a la titularización, por lo tanto seguimos siendo provisionales. El problema surge cuando este año, durante el receso invernal, nos enteramos, y no casualmente durante el receso, sino que fue adrede, nos enteramos que nuestros cargos iban a salir en la acción estatutaria de mar y acrecentamiento, que significa que te desplaza un titular de la modalidad o fuera de la modalidad. Puede ser un docente de secundaria común, digamos. Entonces, esos cargos a nosotros nos desplazan, o sea, perdemos nuestros trabajos, y lo tomaría un docente titular. Sí. El tema es que la mayoría somos provisionales, ¿sí? Y por eso hablamos de 4.000. Erika, ¿sí? Perdón, sí, ustedes son provisionales, en tu caso, de 10 años. Perdés hasta la antigüedad. En ese cargo perdés, en ese caso perdés el cargo, ¿sí? Después vos la antigüedad la vas a tener cuando vayas a otra modalidad o a tomar en secundaria, por ejemplo. Vos seguís teniendo la antigüedad, lo que pasa es que perdiste el cargo. Sí. Y hay mucha gente que trabaja específicamente en la modalidad, que no tiene otros cargos, otras horas. Sí. Entonces se queda sin trabajo, porque por eso hablamos de despidos masivos, ¿sí? Porque desplazamiento es la palabra técnica que corresponde, pero para
público que desconoce el sistema, quizás piensa que vamos a otra escuela. No, nosotros nos quedamos sin trabajo. Te quedas sin trabajo, sin la entrada del trabajo. Sueldo mensual. Sí, familias enteras. Si tenés un crédito no vas a tener la plata para pagarlo. Si tenés alquiler no vas a tener la entrada del mes para alquilar. Exacto. Yo, por ejemplo, soy sostén de familia, la única. O sea que yo, al perder el cargo de preceptora, yo que pierdo el cargo de directora también, por ejemplo. O sea que mi familia se quedaría sin ingresos, por ejemplo. Y así un montón de docentes. Sí. Es una situación muy complicada, muy angustiante, y bueno, nosotros que pertenecemos a la modalidad, nos golpea muchísimo más porque somos docentes que creamos las escuelas sin recursos. Sí. A nosotros no nos dan recursos. Sí. Nuestros estudiantes no tienen boleto estudiantil, nuestros estudiantes no tienen, nunca nos llegó en ninguna gestión, ninguna computadora de los distintos programas, por ejemplo, que sí llegaron a los otros niveles, que me parece genial, pero a la modalidad de adultos, que tiene... que cubre una población bastante vulnerable, ¿sí? Con bajos recursos, que está peleando por comenzar y terminar su secundario, que no pudo lograr en su tiempo y en su forma, por distintos motivos. A esa población nunca le ha llegado una computadora, nunca le ha llegado, no tienen boleto estudiantil, y somos nosotros, las comunidades, las que de distintas maneras, y a veces hasta poniendo plata de nuestros bolsillos, cubrimos las necesidades de nuestros estudiantes. ¿Sí? Erika, ¿cómo van a seguir ustedes ahora? ¿Van a presentar...? Porque en sí, cuando ustedes fueron contratados con este tipo de servicio, ya sabían que en cualquier momento las podían sacar, ser desplazados, por cómo se maneja el sistema. Claro, si bien no es un contrato, uno accede por un acto público que contempla el puntaje que uno tiene en base a diferentes cosas, el título, la antigüedad, las capacitaciones que uno haga, no es que ni estamos a dedo ni mucho menos. Vos sos provisional, pero bueno, uno comienza así un poco la carrera, esperando siempre un acto público de titularización interina, que en el caso de nosotros, lo de la modalidad de adultos, nunca llegó, y ahora sí quieren comenzar con las acciones estatutarias, pero desconociendo todo nuestro trabajo, nuestra antigüedad y nuestros derechos, ¿sí? Derechos adquiridos con tantos años de trabajo en la modalidad. Sí, Erika, ustedes, el gremio, ¿vos a qué gremio pertenecés? No, a ninguno. ¿A ninguno? No, a ninguno. Ningún gremio, ningún partido político. Nosotros nos organizamos de la noche a la mañana durante el receso escolar de invierno porque nos íbamos a quedar sin trabajo. Los gremios no nos apoyaron en la movilización que hicimos anteriormente en ¿Por qué julio. no los apoyaron? Porque lo que nos dicen, lo que nos han dicho las autoridades cuando fuimos a la primera movilización a La Plata, es que los gremios solicitaron estas medidas para nuestra modalidad. Por lo tanto, están en connivencia los gremios y la Dirección General de Cultura y Educación. Lo que pasa pero si el gremio, pero si el gremio le dice al secretario de Educación y Cultura y Educación no los efectivicen, ellos le hacen caso y les importa es nada que ustedes estén realizando un trabajo y llegar a efectivizarlos. O sea, claro, le hacen caso al gremio y no a ellos mismos con su conciencia, como quien diría, de decir, bueno, en algún momento los tenemos que efectivizar, ya llevan 10 años en tu casa, por ejemplo, trabajando. Desconocieron totalmente la realidad y las particularidades de nuestra modalidad, porque cada modalidad, cada nivel tiene sus particularidades. Las desconocieron totalmente los gremios sin consultar a las bases, que en este caso las bases no va a ser el 100% de los docentes, sino los docentes que van a ser afectados. En este caso, estos 4.000 o 5.000 compañeros que nos quedamos sin trabajo. A nosotros no nos consultaron. Es más, esto se trató el año pasado en una mesa de cogestión y nosotros nos enteramos ahora en el receso invernal y no nos dieron plazo tampoco a llevar a cabo otras acciones. Si bien nosotros estamos accionando de forma judicial,
con revocatorias, con apelaciones a las revocatorias, con futuros recursos de amparo, etcétera. También nos movilizamos y ahora tenemos una movilización el 25 de agosto, ahora este miércoles a las 11 de la mañana en Plaza Italia, donde vamos a tratar nuevamente que alguien nos atienda, nos explique y sobre todo nos escuche y respete los derechos que nosotros sabemos que tenemos, ¿sí? Pero Erika, disculpa que te interrumpa, pero no, para nada. Vos decís que ustedes, los cargos de ustedes pueden ser desplazados para ocupar otro docente que esté titularizado. Claro. ¿No puede ser el requisito que los tengan ustedes también a su vez para ustedes terminar ocupando el mismo cargo? ¿O no no cumplís los requisitos para ocupar el cargo en forma definitiva? Lo que pasa es que el único que puede acceder es un docente titular y nosotros somos provisionales. Por lo tanto, nosotros ni siquiera podemos competir. Sería una competencia desigual, pero en este caso ni siquiera podemos competir porque nosotros somos provisionales. Entonces te desplaza un titular que puede ser, por ejemplo, alguien que quiere mover un cargo de preceptora inicial, supongamos, primaria, lo que sea, cargo de preceptora a mi cargo de preceptora de SENS, lo puede mover y me desplaza a mí. Por supuesto que es injusto porque la que se capacitó para trabajar con las particularidades de la modalidad, en este caso sería yo o mis compañeros, es un ejemplo, ¿no? No se tiene en cuenta nada. Por eso nosotros necesitamos visibilizar, y desde ya te agradezco, Karina, el espacio que me brindás, visibilizar el reclamo, visibilizar la movilización del 25 de agosto a las 11 de la mañana en Plaza Italia, y sobre todo que alguien nos atienda y nos dé alguna respuesta, que nos escuche y que contemple nuestras situaciones. De hecho, se han contemplado en otros momentos porque ha habido titularizaciones masivas, pero ya te digo que la última fue 2012, pero tenías que tener 3 años de antigüedad del 2010, por eso muchos nos quedamos afuera de esa titularización, y ahora directamente sacan esos cargos y esas horas para que los cubra un titular. Erika, lo último, porque ya termino el programa en un ratito, ¿cuál es el sueldo de un docente del CENS? No, y eso es relativo porque depende, hay docentes que tienen 3 horas cátedra, hay docentes que, o sea, diferentes situaciones. La verdad. Pero que ahora, un sueldo básico que se puede llegar a hacer, ¿de cuánto es, suponete, mensual? Por eso te digo, el preceptor, la verdad que no sé si estará, yo no te sé decir, pero estará cobrando 40.000 pesos. No quiero decirte algo que no es, pero igual es muy relativo porque, bueno, el docente que trabaja por horas cátedra, hay docentes que trabajan 3 horas cátedra, quizás pueden tener más horas cátedra concentradas en la escuela, pero es relativo, hay gente que trabaja, ya te digo, por 3 horas cátedra nada más. Y ahí es muy poco el sueldo que cobra, es la acumulación. El docente, viste, que va de escuela en escuela, a veces tenés 10 escuelas, a veces para tenés poder 5. hacer un... Claro, vos para poder armarte un sueldo digno para vivir, tenés que salir de la escuela, no podés trabajar, no podés trabajar en una escuela sola, tenés que tener, si tenés solamente horas o módulos, tenés que tener unas cuantas escuelas, más de 5 seguro. La situación es bastante precaria. ¿Sí? Bueno, Erika, muchísimas gracias y acá continuarán los micrófonos abiertos para ustedes para que nos vayas diciendo después del 25 de agosto cómo les fue, ¿sí? Dale, me quedo a tu disposición y la verdad que te agradezco un montón el espacio. No, gracias a vos. Que tengas una buena tarde. Bueno, era igualmente. Erika, directora del CENS 458 de Juan C. de Quilmes.